El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con la enseñanza, el estudio bíblico sobre las cosas que son en Apocalipsis, sobre las 7 iglesias. En el mensaje pasado hablamos sobre la iglesia de Éfeso, que había perdido su primordial amor, su primer amor, que era el amor fraternal, pero que el Señor oportunamente habló con ellos y les dijo y los exhortó y los llamó al arrepentimiento y le dio promesa a todo aquel que venciera en esa situación, en esa prueba que estaba pasando la iglesia. Quiero que nos refresquemos en la palabra de Dios, en el capítulo 2, verso 8 del libro de Apocalipsis, que dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a la vida, dice esto: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. No temas en nada lo que vas a padecer. Mira, el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no sufrirá ningún daño por parte de la segunda muerte. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que tu Espíritu nos guíe en esta hora a través de la enseñanza de la iglesia de Esmirna. Glorifica tu santo nombre. Háblanos a todos, Señor. Gracias por tu palabra y por esta oportunidad que nos das. Mi amado hermano, espero que estos estudios sean de bendición. Esto es para incentivarle a usted a que escudriñe la palabra, a que estudie la palabra, a que se empape de la palabra en esta situación que para el mundo no se ve luz, pero para nosotros los creyentes en Cristo Jesús, la luz está en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma y en esta escritura. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No deje de escudriñar la escritura, hermano, porque es la escritura, la Biblia es la palabra de Dios. No solamente contiene la palabra de Dios, ella es la palabra de Dios, la cual la puede hacer sabio. Todo aquel que lee la Biblia lo hace sabio, todos. Pero el que la cree lo hace salvo, y el que la obedece lo hace un santo de Dios. Mi amado hermano, como le dijimos en enseñanzas anteriores, es el carácter del Señor Jesucristo que se está mostrando en el mensaje a las 7 iglesias, su preocupación, su carácter, su disgusto y también su amor y su bondad en aquellas iglesias que han sido fieles, como la iglesia de Esmirna. No tiene ninguna represión, ningún regaño, ninguna amenaza por parte de Dios, sino un gran elogio. La región de Esmirna, todas esas iglesias estaban en lo que hoy conocemos como Turquía. Hoy Esmirna existe con el nombre de Esmirna y tiene, hasta el 2019 tenía 4.321.000 habitantes. Tiene la población de Esmirna. El Señor se refiere a esta iglesia, muchos teólogos le llaman la iglesia sufrida. Yo difiero un poco de eso y contradigo un poquito nada más eso. Le llaman la iglesia sufrida, la iglesia pobre, pero estamos llamados a estudiar la palabra de Dios. Y algunos historiadores, o más que todos predicadores, han dicho que Esmirna significa sufrimiento. Y Esmirna, hermano, no significa sufrimiento. La palabra Esmirna significa mirra en su idioma original. Esmir
y deriva también de una palabra portuguesa que igual significa mirra. La mirra era la savia de un árbol, para hablarlos en términos sencillos, que de allí se sacaba un aceite de ungüento, de ahí se sacaba el perfume. Usted lo prueba y era amargo, pero Esmirna no significa amargura ni sufrimiento, significa mirra, de donde se saca el perfume y los ungüentos y las medicinas. En aquel tiempo se usaba de manera medicinal. Y quiero que se ubique en el término original, porque como le he dicho y le he exhortado algunas veces, nosotros no tenemos que distorsionar lo original de la palabra para aprender algo o para una enseñanza. Esmirna significa mirra. La mirra fue una de los presentes que le llevó uno de los magos, de aquellos sabios, al niño Jesús, y le presentó mirra, un ungüento muy especial, muy sano, porque eso es lo que significa esta iglesia de Esmirna. El Señor se les manifiesta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a la vida. Se le manifiesta nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor se manifiesta según nuestra necesidad, según sus propósitos y según lo que ve en nosotros. Eso lo hace el Señor. Él le dice: yo soy el primero y el postrero. Para Él no hay nada nuevo, hermano. Para Él no hay nada nuevo. Él hizo todas las cosas. El único que puede hacer nuevas todas las cosas es nuestro Señor Jesucristo. Como dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. A Él no le cae nada de sorpresa. Él todo lo sabe, todo lo puede. Él es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir y ahora vive para siempre. Se le presenta a la iglesia de Esmirna como el eterno, el inconmovible, el indestructible. Estuve muerto, vuelvo a vivir y vivo para siempre. El que volvió a la vida, el indetenible. Él lo dice en el Evangelio de Juan: yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, porque este mandamiento recibí de mi Padre. Dios es grande, hermano. Dios es grande. Y Dios no le habla a la iglesia sufrida. Dios no le habla a la iglesia amargada. Dios le está hablando a la iglesia que está dispuesta a morir por lo que cree, que está dispuesta a morir por nuestro Señor Jesucristo, que está dispuesta a imitarlo hasta la muerte, a llevar oprobio y todo. Si usted ve aquí en el texto bíblico que estamos compartiendo de la iglesia de Esmirna, el verso 8, soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a la vida. Dice esto: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La gente ve a Esmirna, o algunos la han enseñado como una iglesia que le quitaron los bienes, como una iglesia que por creer a Cristo le quitaron sus cosas. Pero le voy a recordar algo: Esmirna era una ciudad y es una ciudad muy comercial, muy rica, muy millonaria. Lo ha sido siempre, y algunos han opinado que puede sobrepasar a Estambul, la capital de Turquía, que en cualquier momento la sobrepasa, han opinado algunos.
Cuando el Señor la llama y le dice, yo conozco tu pobreza. Que significa indigencia, que significa alta pobreza, pero que se usa esa palabra griega para describir lo que hizo Jesús, que por nosotros se hizo pobre. Es decir, la palabra pobreza ahí, él por eso le dice, yo conozco tu pobreza. Es decir, yo sé que tú renunciaste a todo por mí. No te lo quitaron. Renunciaste a todo por mí. Es una iglesia bastante elogiada, jamás corregida y perfecta para Cristo. Yo conozco tu pobreza. Hiciste lo mismo que yo hice. Renunciaste a todo por mí. Renunciaste a todo por amor de mi nombre. Te despojaste de todo. Esa palabra pobreza aparece en Filipenses capítulo 2 y aparece en 2 de Corintios 2:15, que nos acordemos de nuestro Señor Jesucristo, quien se hizo pobre para que en nosotros abundase todo lo de Dios, las riquezas de Dios. Al que se despojó, siendo en semejanza de Dios, siendo igual a Dios, no lo tuvo como cosa que aferrarse, sino que renunció a eso y tomó forma de siervo, de esclavo. Tan obediente fue que padeció y murió. Obediente, se hizo pobre hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, porque morir en una cruz no era sencillo. Crucificado, guindado de este hueso aquí, hasta desangrarse, y desnudo, y todo golpeado y desfigurado. Isaías 53 describe los sufrimientos del Mesías. Después que Jesús fue crucificado en las sinagogas judías, según he entendido, no leen Isaías 53, porque fue tanto el impacto de Jesús que fue el único en quien se vio el cumplimiento de Isaías 53. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por un azotado, por un herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y para que más nos dé vergüenza a nosotros, para que más veamos lo que Dios ha hecho, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y aunque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no dijo nada. Eso fue la muerte de la cruz. Y el Señor le está diciendo a Esmirna, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico, ¿sabes? Tú renunciaste a todo, te despojaste de todo, te han perseguido por eso, porque esto sí es bravo, hermano. El mundo es corrupto, el mundo es malo, el mundo es impío, pero cuando ve un cristiano que no ama al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ni la riqueza del mundo, el mundo, en vez de decir hay más para mí, no, decide perseguirlo, decirle atribulado, porque no tolera que las personas renuncien a él por amor a Cristo. Si tú has renunciado a Cristo, tú eres rico. Perdón, si tú has renunciado al mundo por amor a Cristo, tú eres rico. Si tú has renunciado por amor a Cristo, tú eres rico. Yo conozco que eres pobre. Una iglesia dispuesta a sufrir por lo que creía. Eso es lo que yo veo en Esmirna. Una iglesia dispuesta a renunciar a todo por amor a Cristo. Una iglesia
que estaba dispuesta a seguir los pasos de Cristo. Fue perseguida, pero no era una iglesia sufrida, era una iglesia gozosa. Fue maltratada, pero cada vez que era perseguida y maltratada, se gozaba porque estaba imitando a nuestro Señor Jesucristo. Es una iglesia que he pensado que uno no es digno de hablar de esa iglesia porque no hemos sufrido lo que esa iglesia sufrió. Pero le voy a decir algo: Éfeso hoy en día se llama School, no se llama Efeso. Y Esmirna hoy en día se llama Esmirna, por una iglesia dispuesta. Y hay cristianos no abiertamente, pero es una iglesia dispuesta que Dios le hizo promesas y la elogió porque renunció a todo por amor a Él. Renunció a la vida de este mundo. Eso es lo que yo veo en Esmirna, y el Señor lo vio. Yo sé tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Eres rico. Una iglesia que estaba dispuesta a todo. Pero también en el verso 9 le dice: y conozco también las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Por qué la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, aún pudiendo ser judíos? Pero ¿qué pasa? No todo el que desciende de Israel es israelita, sino que Dios tiene un remanente. Se lo dijimos en las enseñanzas de los tiempos finales, que eso está en Romanos capítulo 10, capítulo 11 y en el capítulo 9. ¿Y qué pasa? Que estos que decían ser judíos se presentaban como judíos para que los exaltaran y para ejercer dominio en las congregaciones, porque ellos reclamaban las promesas de Dios y se creían con la autoridad de Dios. Por eso Pablo tuvo bastantes peleas por todas esas zonas con esa clase de judíos. Primero a los Gálatas los hicieron descarriar. ¿Por qué? Porque ellos llegaron, los que decían ser judíos, llegaron y les decían a los que se habían convertido, a los que habían recibido la unción de Dios por fe, que se tenían que circuncidar, que tenían que guardar el sábado, que tenían que vivir conforme a la ley de Moisés, si no, no eran salvos. Y ese era el problema con ellos. Decían ser judíos, pero no lo eran, porque no andaban conforme a la promesa de Abraham, que es por la fe. Y es un problema. Por eso es que le digo que la iglesia, el mensaje a las 7 iglesias, es el mensaje a la iglesia en todos los tiempos. Por eso que siempre termina al final: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios está hablando, Jesucristo le habló a la iglesia de Esmirna literalmente, pero el Espíritu continúa hablándole a la iglesia hoy en día las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Estos dicen que son judíos, pero no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. No andan en la voluntad de Dios, sino que le están sirviendo al enemigo de instrumento para desviarlo de la gracia de Dios. Hermano, y hoy en día, un día estaba trabajando por allá con un hermano y llegó un hombre más barbado como estoy yo ahorita, y me disculpa, usted sabe la cuarentena, y barbadísimo, colombiano, la gente lo conoce allá. Y cuando, sin yo preguntarle, de repente dijo: hola, ¿cómo están? Yo soy israelita. Yo me eché a reír. Yo dije: israelita con ese idioma y con esa voz. Y yo le dije: ¿y de qué tribu? Se me quedó callado. Sí, hermano, porque la gente vive de fantasías y cree que usurpando el puesto de alguien, cree que es salvo. No, usted es salvo por la fe en el Hijo de Dios. Y a nosotros los gentiles ni siquiera nos mandaron a guardar el día de reposo. Si usted lee Hechos capítulo 5, que no se nos inquietara sino a no comer de lo sacrificado a los ídolos,
que nos apartáramos de fornicación y de toda cosa inmunda, y que no anduviéramos en la corriente de este mundo, pero no se nos mandó a guardar el día de reposo. Y yo he visto muchos que dicen ser judíos, que dicen ser israelitas, pero como que quieren que uno los exalte. Pues le tengo noticia, según la carta a los Efesios: si usted es judío, si usted es israelita y se convirtió al Señor Jesucristo, usted es ahora participante de la iglesia. Y en la iglesia no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni escita, no, sino una sola creación y nueva creación en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué pasa? He visto muchos judíos que por ser judíos, esos sí son judíos, no los voy a nombrar, pero usted los conoce algunos, dicen ser judíos, entonces quieren cambiar la doctrina de la palabra, aún la doctrina del Nuevo Testamento, y algunos han negado el arrebatamiento de la iglesia, y otros, vi a uno reclamando que dice que es judío y mostró la partida de nacimiento y la descendencia y de la tribu de Era, de Leví, y de qué parte del grupo de Leví, y no sé qué pretenden con eso. O sea, ¿qué pretenden? Porque eres judío, gloria a Dios, Dios te bendiga mucho, pero no te puedes enseñorear de la iglesia por ser judío, porque ese era el problema en Esmirna. Pero los de la Esmirna le dijeron: mi hermano, usted puede ser judío, pero nosotros vivimos conforme al judío mayor, nuestro amado Señor Jesucristo, quien murió y resucitó por nosotros, y estamos dispuestos a vivir como Él vive. ¿Y qué pasa? Estos mismos judíos, cuando Pablo reprendió la idolatría, estos mismos judíos levantaron a la gente y levantaron a la gente de Listra contra Pablo y apedrearon a Pablo. Uno tiene que tener cuidado. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Lo digo porque Pablo lo dijo, y Pablo dijo: es más, a esos que se dicen ser judíos, yo tengo de qué gloriarme. Soy hebreo de hebreos. Mi papá y mi mamá son hebreos. Soy de la tribu de Benjamín. Me circuncidaron al octavo día. Soy fariseo de fariseos. Soy celoso de la ley, instruido a los pies de Gamaliel. Porque Pablo dice: tengo de qué gloriarme, soy de la tribu de Benjamín. Porque todos pueden ser israelitas, todos pueden ser hebreos, pero los únicos que permanecieron fiel cuando se dividió el reino fue la tribu de Benjamín. La tribu con que David tuvo problemas, pero mostraron que David les cumplió y todo, y ellos dijeron: no, nosotros nos quedamos con Judá, nos quedamos con el reino, nos quedamos en Jerusalén. Y la media tribu de Manasés fueron los únicos. Por eso es que Pablo siempre, cuando tenía ocasión de sacárselos en cara a esos judíos que decían ser judíos pero que estaban desviando al pueblo, Pablo le decía: ve, yo soy más que ustedes, tengo de qué gloriarme, soy de la tribu de Benjamín. Y los levitas, y los de Dan, y los de Efraín, y los de las otras tribus se tenían que quedar callados, porque ellos permanecieron fieles a las promesas del reino. Y mire, uno de Benjamín y de pasapalo se llamaba Saúl. Por eso es lo que significa Saulo, Saúl. ¿Ve? Pero él se cambió el nombre, significa grande, y se puso Pablo, pequeño, su nombre griego, para predicarle a los gentiles. Sí, usted puede ser judío, y yo he visto, y son maestros algunos de la palabra, pero no se pueden enseñorear de la iglesia, porque la iglesia es de Cristo y somos un cuerpo, y no tienen más privilegios que nosotros, porque ahora son iglesia. Esos judíos, pues, ¿ve? Israel tiene las promesas celestiales, pero estos que están entrando al reino en la iglesia tienen promesas espirituales grandes, participantes de la Jerusalén celestial. No quiero ofender a nadie, creo que no he ofendido a nadie con esto. No quiero extenderme más en esta parte. Era la iglesia sufrida, la iglesia que Cristo aprobó, la iglesia que el Señor
se reveló a ellos porque estaba dispuesta a morir. ¿Qué pasa? Nosotros somos olor fragante en Cristo Jesús. Nosotros somos mirra, pero quizás de los que me están escuchando, porque yo sí reconozco, no he sufrido como sufrió esta iglesia. Esta es la iglesia de los mártires, o sea, de los testigos, de los que presenciaron la experiencia con Dios. Porque no creas que estos mártires murieron así por así. Ellos eran testigos presenciales de todas las cosas de Dios. Por eso usted ve a un Esteban que, siendo apedreado, dice: veo la gloria de Dios y al Hijo de Dios sentado a la diestra del poder de Dios, y lo apedrean, y su testimonio lo cierra con: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Él estaba dispuesto a morir y murió. El diácono Esteban, antes de hablar como un profeta, nunca se le olvide cuando lea el capítulo 7 del libro de los Hechos. Habló como un profeta del Antiguo Testamento y lo apedrearon como un profeta del Antiguo Testamento, confirmando Dios el ministerio profético que tenía en el diácono Esteban, lleno del poder de Dios. Un Pedro y un Juan siendo azotados, golpeados, pero cuando los soltaron estaban alegres de haber sido tomados en cuenta, de haber sido golpeados y haber vivido la experiencia que vivió nuestro Señor Jesucristo siendo azotado. Ellos se alegraban. Una iglesia dispuesta a morir es lo que necesita nuestro Señor Jesucristo hoy en día. No necesita muchos teólogos, no necesita muchos sabios. El Señor necesita una iglesia dispuesta a morir por lo que cree. Es la iglesia de todos los tiempos. Es la iglesia dispuesta a morir de verdad por lo que cree, por lo que dice la Biblia. Ahí es cuando muchos ya no quieren predicar. Ahí es cuando ya muchos no quieren gritar santidad. Ahí es cuando muchos ya no quieren gritar que hay que obedecer a la palabra. Yo conozco tu pobreza. Tú renunciaste por mí a todo. La iglesia sufrida de todos los tiempos. Usted ve un apóstol Pablo que dice: de aquí en adelante ninguno me cause molestia, porque yo tengo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Son pocos los que pueden decir eso, exceptuando a los hermanos ahorita en Siria, en Irán y en las partes africanas, que han sido decapitados, que han sido humillados, que han sido desterrados y desplazados por solamente creer en nuestro Señor Jesucristo, ante un Islam hipócrita y perseguidor que no tiene confianza de verdad en ese Dios que ellos proclaman. Porque si tuvieran confianza en ese Dios como nosotros tenemos confianza en el Cristo de la gloria, no fueran perseguidores. Los perseguirían, pero no fueran perseguidores. Hemos sido perseguidos de una u otra forma. Los gobiernos persiguen a la iglesia. De este lado con leyes, aprueban perversiones, aprueban iniquidades, pero siempre habrá una iglesia dispuesta a sufrir. La iglesia de Esmirna, la de mirra, que cuando es golpeada y sacudida, bota es olor fragante en Cristo Jesús. Mas los que huyen, olor de muerte. Olor de muerte. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando sobre Esmirna y meditando con el Señor, yo le decía: Señor, para mí es difícil hablar de una iglesia sufrida, de una iglesia perseguida, porque en sí nosotros por este lado del mundo no nos han golpeado, no nos han caído a piedra, contimás nos han dicho evangélico loco, evangélico de cartón. Esos evangélicos son unos desordenados y bla, 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 y bla, 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 bla. El mundo bulloso. Me cuesta, pero me acordaba de Juan Hus, aquel sacerdote católico en Praga, que cuando leyó
que éramos salvos por fe, comenzó a predicar eso en esa misma iglesia, pero lo traicionaron y lo condenaron a la hoguera. Y como veían su determinación, lo amarraron con un poco de leña y le dijeron: si usted niega todo lo que ha predicado, todo lo que ha dicho, le soltaremos de estas cuerdas y se puede ir a Praga otra vez. Y sus palabras fue: hoy sellaré alegremente con mi muerte la verdad que he enseñado, escrito y publicado. Y además de eso, en esa hoguera les dijo: hoy me queman a mí, que soy un simple ganso, pero dentro de 100 años aparecerá un cisne que jamás podrán quemar. Y fue 100 años después que apareció Martín Lutero con sus tesis y su disposición de enfrentarse al Papa. Una iglesia sufrida. De Esmirna era pastor Policarpo, que fue discípulo del apóstol Juan, y en ese estadio que había en Esmirna lo condenaron a la hoguera también y le dijeron que negara a Cristo. El mismo cuento de Satanás: si tú niegas a Cristo, te soltamos de estas cuerdas y puedes vivir normal. Y él dijo: 86 años le he servido al Señor y solamente me ha hecho bien. ¿Cómo le voy a negar ahora? Y se encendió la hoguera, y todo el mundo dice que las llamas no se atrevían a tocar a Policarpo, no lo podían prender, porque aunque pases por el fuego, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, dice el Señor, ni la llama arderá en ti. Tuvieron que lanzarle una flecha, y esa sangre de Policarpo apagó las llamas. Una iglesia sufrida. Me acuerdo de una mujer llamada Perpetua en el tiempo de la iglesia primitiva, que escucharon al apóstol Pablo, que escucharon a muchos predicadores en Roma. Perpetua fue capturada y sentenciada a morir, devorada por las bestias. Y dice que estando en la cárcel, llegó un soldado romano y llegó su papá con el niño de Perpetua, una mártir, y le dijo: hija, solamente tienes que negar a Jesús y reconocer que el emperador es el Señor, y no nos dejes solo a mí y a tu hijo. Y ella le dijo: no, yo no puedo hacer eso, papá, no puedo hacer eso, pero piensa en tu hijo, le decía. Esmirna dispuesta: sé que eres pobre, sé que has renunciado por mí. Mire esa mujer. Y delante del soldado dijo: yo hoy no me voy a enfrentar a bestias, me voy a enfrentar al diablo, y sé que mi triunfo ha sido asegurado. Y cuando Perpetua iba al patíbulo de la muerte a ser devorada por bestias salvajes, por leones, cuando ella estaba muriendo, un soldado se estaba convirtiendo a Cristo. La gente en el mundo no puede creer cómo personas estaban dispuestas no a pelear ni a hacer una guerra, sino dispuestas a morir por Jesucristo. Como Savonarola, que los sentenciaron a la muerte, y cuando vio al verdugo dijo: oh Señor, te doy gracias porque vienes a libertarme y estaré contigo. Otros mártires de la historia le decían a los verdugos: apúrate con eso, que tengo una cita, apúrate. No lo podían creer. ¿Qué hace eso? ¿Quién los motivaba a eso? Una iglesia que había conocido al Cristo de la gloria. Una iglesia que conoce a Jesucristo está dispuesta a renunciar a todo. Pablo dijo: todo lo tengo por basura. Nada me podrá separar del amor de Cristo. Entregados porque se hicieron pobres. Ayer estaba viendo la historia del peregrino
y mis lágrimas caían, porque la historia de Peregrino la escribió Juan Bunyan en el año 1600, estando preso, estando en la cárcel, estando dispuesto a morir por amor a Cristo. Lo hizo Esteban, lo hizo Jacobo, lo hicieron los apóstoles. Andrés lo crucificaron y duró 2 días vivo predicando el evangelio. Una iglesia que uno no es digno de ella, ni siquiera hablar de ellos, porque no hemos sufrido lo que ellos sufrieron, pero ya ellos estaban dispuestos, porque habían renunciado al mundo, habían renunciado a la riqueza, habían renunciado a todo por amor a Cristo. Y el Señor, al ver eso, les mandó un mensaje y les dijo: los conozco, sé lo que hiciste por mí, conozco tu tribulación, mira, y te voy a decir antes que pase que Satanás, el diablo, va a echar a algunos de vosotros en la cárcel y algunos van a morir, pero eso va a ser por 10 días. Séme fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. La iglesia dispuesta. Yo sé que muchos decían que Esmirna significaba sufrimiento y que significaba perseguida. No, significa mirra, porque cuando alguien muere por causa de Cristo es olor fragante ante Dios. Si tú has muerto para el mundo, eres olor fragante para Cristo, eres olor divino y además eres un ungüento que puede sanar a otras personas. Esa es la iglesia de Esmirna, una iglesia que se le puede llamar héroe. Y me acordé también de un pastor de la Segunda Guerra Mundial. En la víspera de la Segunda Guerra Mundial, cuenta a su hijita que después logró ser una misionera. Cuenta a su hijita que su papá predicaba en la iglesia en ese pueblo y los religiosos del pueblo le hacían la guerra. Los jueces, los policías le cerraban la iglesia y le ponían una multa. Junto con la congregación pagaba la multa y volvía a abrir la iglesia y le volvían a hacer lo mismo. Y un día lo llevaron al tribunal y la congregación lo acompañó con su familia y le dijeron en el tribunal: si usted sigue abriendo la iglesia, lo vamos a meter preso. Y él se levantó con su Biblia y su congregación y le dijo al juez y a todos: yo le voy a decir algo, cada vez que usted me cierre la iglesia, la voy a pagar la multa y la voy a abrir, y me tendrán que matar para que yo no abra el templo para hablar de Cristo. Me tendrán que matar para que suceda eso. Y dice la niña, que es la que está contando el relato, dice que una madrugada el Señor le habló a su papá y le dijo: levántate, toma tu familia y vete, porque viene la destrucción para esta ciudad. Y él nada más tomó su Biblia y a su familia y salieron corriendo y se fueron. Y dice que cuando estaban, dice la niña, que cuando estaban lejos del templo, lejos del pueblo, la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, que es la Fuerza Aérea Alemana, bombardearon al pueblo y lo destruyeron por completo, mi hermano. Y ellos se fueron adentrando más y más a lo que llaman el Bosque Negro en Europa. Y se adentraron hasta que se sintieron tranquilos y seguros. Dice ella que estuvieron por ahí varios días, pero que se extrañó un día porque ellos comían. Su papá les traía pan, salía en las mañanas y regresaba por la tarde y les traía un pan. Dice ella: ¿de dónde saca mi papá este pan? Además de sabroso, ¿de dónde lo saca? Y un día decidió seguirlo. Y lo siguió y el papá miraba atrás y ella se escondía en los arbustos y se dio cuenta que su papá caminaba y caminaba hasta que llegó al claro de un bosque. Y cuando vio que su papá lo que hizo fue tirarse de rodillas y comenzar a orar
y a levantar las manos al cielo. Y cuando tenía rato de estar orando, se abría un espacio y salía una luz, y vio cuando el pan descendía y se lo entregaban en la mano. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas, porque Dios estará contigo. Dispuestos a sufrir, uno ve la gloria de Dios. Cuando uno renuncia a lo que quedó atrás, uno ve a Cristo. Esteban vio a Cristo, dijo: veo la gloria de Dios. Y ese es el mensaje del mártir, que todo el que va a padecer por amor a Cristo ve al Hijo de Dios esperándolo, esperando que su alma salga de su cuerpo y tomarlo. Él enviará a sus ángeles acerca de ti para que te guarden, pues porque has renunciado, te has hecho pobre, renunciaste al lujo, decidiste vivir para Cristo. Y el Señor dice, cuando Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo, y él le dijo: bueno, ustedes lo dejaron todo, y les digo, ustedes se sentarán en 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que deje padre, hermano, hermana, riqueza, bienes, por causa de mí, recibirá en este tiempo y en el otro la vida eterna. Séme fiel hasta la muerte, te lo estoy diciendo, y yo te daré la corona de la vida. Porque yo sé tu pobreza, yo sé lo que estás viviendo, dice el Señor. Esmirna, eres mirra, eres olor fragante para Cristo. Yo conozco tu pobreza, es decir, yo conozco tus decisiones por amor a mí. Séme fiel. Tendrás tribulación por un momentico nada más, pero yo te daré la corona de la vida. Eso es lo que te espera. Eso es lo que le espera a todos los que aman al Señor Jesucristo, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo te daré la corona de la vida. El mundo te perseguirá y te aborrecerá. El mundo te maltratará, pero ten confianza, yo he vencido al mundo. Nos veremos pronto. Nos veremos pronto. Hermanos, sigamos en estos estudios que son una bendición. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Iglesia sufrida, yo no te he perdido la fe, y mucho menos nuestro Señor Jesucristo, que muy pronto te honrará. Muy pronto te honrará. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde.